bienvenidos a otro episodio de Entre las Hojas con Arturo Gal. Hoy vamos a meternos en la literatura alemana con Hermann Hesse. Hermann Hesse, no se ve bien aquí el reflejo, creo que ahí. Hermann Hesse con su novela Demian. Hermann Hesse es uno de los grandes escritores alemanes, junto con Thomas Mann, Heinrich Böll, Günter Grass y atrás obviamente Goethe, Schiller, María Rilke, poesía inclusive, también pudiéramos María Remarque también. Hermann Hesse es todo un hippie de su época. Él traía un trip muy orientalista, muy espiritualista, gnosticismo a montones en sus novelas, mucha teología también, o sea que son novelas densas, filosóficas. Yo la única novela que había leído de él es la del el Lobo Estepario, que no me gustó, se me hizo demasiado hipster, demasiado, no sé, como muy pretenciosa y muy densa. Así que cuando leí esta del Demian me sorprendió porque es una novela que va sobre la misma línea, medio filosófica, pero como mucho más liviana a la lectura. Está escrita en primera persona, es un relato del mismo autor, bajo un seudónimo que es Emile Sinclair, que es el personaje principal y que de hecho él utilizó para publicar la novela. Y está escrita, como dije, en un idioma mucho más sencillo, pero también cargada de todos los elementos que tiene el lobo estepario. Hermann Hesse fue una persona que empezó haciendo poesía, así que su literatura también es muy adornada, ¿no? Y también, también lo que tiene Hermann Hesse es que, como dije, su temática es muy espiritual. Él empezó con el rollo de la psicoanálisis porque él en el tiempo de la Primera Guerra Mundial fue tratado por un doctor que fue discípulo de Jung. Y Jung, como ustedes saben, quizá es un personaje muy cercano a Sigmund Freud, un continuador de su sistema del psicoanálisis. Y se nota un montón en la novela de Demian, inclusive creo que más que en el Lobo Estepario. Eh, Hermann Hesse se va exiliado en el tiempo del fascismo alemán, se va exiliado a Suiza y ahí va a seguir publicando otras novelas famosas de él, la de Siddhartha, que ahí es donde pega todo el orientalismo, y la del el juego de los... Ay, siempre la traducción de esa novela siempre se me va, tiene una traducción medio rara. El juego de los avalorios, que no he leído tampoco. Pero bueno, vamos a meternos a lo que es Demian. Demian es una novela, como dije, en primera persona. El personaje principal es Emil Sinclair, que es un niño que va a transitar hacia la juventud, o sea, la pubertad, la juventud y la adultez. Y ese tránsito lo va a llevar de la mano otro personaje que para mí es como el segundo, la dualidad de personajes principales, que es el mismísimo Demian. Maximilian Demian es un chico un tanto más grande que Sinclair, que actúa como una guía, un gurú espiritual, de la misma forma que Virgilio lo fue para Dante en la Divina Comedia, un poco así. Demian encarna como que la luz, ¿no? Todas las virtudes, es una persona, es un morrillo guapo, atlético, hay como que inclusive unas tendencias medio homosexuales en algunos momentos que no llegan a concretarse, pero que son más bien simbólicas sobre la belleza quizá del ser humano. Mucho simbolismo en la novela de Demian y muchos elementos gnósticos. De hecho, el mismo hecho de que Sinclair y Demian sean los dos personajes como contrapuestos de la misma moneda, digamos, es un elemento clásico del gnosticismo, de la dualidad del hombre, de lo bueno, lo malo. Y así empieza la novela. Sinclair nos empieza a comentar que él vivía en un mundo que él pensaba que solamente era bueno y se da cuenta que esto no es cierto, ¿no? Vamos a leer un poco esto. Vamos, muchas cosas de aquel tiempo conservan en mí su perfume de nostalgia y de suave melancolía. Dos mundos opuestos se confundían allí, de dos polos surgía el día y la noche. Uno de esos mundos se reducía a la casa paterna, más claramente y en realidad a mis padres. En su mayor parte, este mundo se llamaba padre y madre, amor y severidad, ejemplo
y escuela. A este mundo pertenecían la claridad y la limpieza. Allí habitaban las buenas costumbres, las palabras amables y suaves, los vestidos limpios, las manos lavadas. Ahí se cantaba el coral matutino y celebrábamos la Navidad. Y en este mundo estaban trazadas las líneas rectas, los caminos conducentes a un buen futuro, la culpa y el perdón, el deber, la confesión y los buenos hábitos, así como el amor y respeto a la Biblia. En este mundo había que mantenerse dentro de la vida bella y ordenada, clara y limpia. El otro mundo empezaba en nuestra propia casa, pero era totalmente diferente. Olía diferente, hablaba de otra forma, exigía y prometía otras cosas. En este segundo mundo existían historias de aparecidos, criadas y aprendices, rumores escandalosos. Había un estridente ruido de ecos, terribles y enigmáticas como la cárcel y el matadero. Voces de mujeres chillonas y de borrachos, vacas que estaban pariendo, y caballos que se desplomaban. Se contaban leyendas de asesinatos, robos y suicidios, etcétera, etcétera. Así que, como pueden ver, el niño Sinclair está viviendo en esos dos mundos, ¿no? En el que todo parece ser bueno, pero que él sabe que hay un mundo paralelo, así como tipo Stranger Things y tipo, eh, así, inclusive me recuerda un poquito a la serie de Dark, ¿no? Donde hay como que universos paralelos. Y el chico Sinclair se ve arrastrado a ese mundo de la perdición o de la oscuridad por otro personaje de la novela que es otro muchacho de su escuela, un poco más grande que él, el bully, ¿no? El terrorista ahí de la escuela que se llama Franz Cromer. Franz Cromer lo va a empezar a extorsionar a Sinclair para que con dinero le va a enseñar este mundo de, digamos, de decadencia humana, ¿no? De todos los vicios que tiene el ser humano, inclusive en esa temprana edad, y lo va a poner en una situación de completa tormento mental y psicológico. Inclusive para un niño de esa edad, él mismo dice ahí en la novela que ustedes quizá no puedan creer que un niño se vea atormentado de esa manera por una situación tan menor, pero para mí esto era el mundo que yo conocía, no existía, no existía, en el mundo que yo conocía no existían este tipo de cosas, ¿no? O sea que él lo inicia dentro del mundo de la decadencia y es Demian quien lo libera de esta situación de extorsión. Y se vuelve como quien dice un discípulo de Demian, ¿no? Y Demian lo va a confrontar con ideas que para él son revolucionarias, son ideas que ponen en entredicho, por ejemplo, la historia de Caín y Abel, la historia hay otras parábolas de la Biblia que Demian no las va a poner en entredicho, pero se las va a presentar de otra manera. Y ahí, de hecho, entra un poco también Nietzsche en la idea del superhombre cuando Demian le recuenta la historia de Caín y Abel como la victoria de Caín sobre un ser, Abel, más débil, con menos atributos. Caín, una persona valiente que rompe con su dependencia o en la manera en la que asesina a su hermano, se libera de cierta forma, toma para sí su propia voluntad o hace ejercicio de su libre albedrío y lo convierte a los ojos de Demian en un campeón, en un valiente inclusive, ¿no? Entonces eso como que le hace glitch en la Matrix a Sinclair y lo pone a preguntarse, a preguntarse todo, ¿no? Todo lo que hay en su vida y a tener que siempre sopesar el bien y el mal, ¿no? Y él dice, Demian le comenta a Sinclair que la religión católica o cristiana solamente se había encontrado o había tratado de presentar al Dios que representaba solamente uno de esos mundos, ¿no? El Dios bonito, el Dios del mundo bonito, de las costumbres buenas, etcétera, omitiendo completamente el lado oscuro de la humanidad. Y esto obviamente es un concepto muy gnóstico que el autor Hesse pues siempre explora en sus novelas. Y de ahí se va haciendo una, digamos que una novela de iniciación en la que Sinclair va pasando por los niveles de vida, ¿no? Por las etapas de la vida, poniendo siempre en cuestión todo. Y va a llegar a un momento en el que va a empezar a crear su propio dios en la tradición gnóstica.
que un Dios que va a englobar tanto el bien como el mal. Eh, a través de otras personas que él conoce en la historia, hay un pianista, un músico que se llama Pistorius, que está también dentro de esta escuela de pensamiento y ellos van a llegar a la conclusión de que sería necesario crear otro Dios, ¿no? Dicen por aquí, hasta ahora has sabido que tu mundo bueno solo era la mitad del mundo y has intentado escamotear la otra mitad. Pero lo hacen, eso como lo hacen los curas y los profesores, pero no lo conseguirás, no lo consigue nadie que haya empezado a pensar. Como ven, Hesse pone en entredicho, ¿no? Estos conceptos religiosos del libre albedrío, de la libertad de pensamiento, etcétera. Por tanto, cada uno de nosotros ha de encontrar por sí mismo lo permitido y lo prohibido con respecto a su propia persona. Se puede no hacer nunca nada prohibido y ser, sin embargo, un perfecto bribón. Y al contrario, probablemente es una cuestión de comodidad. El que es demasiado cómodo para pensar por su cuenta y erigirse en su propio juez se somete a las prohibiciones tal como las encuentra. O sea, Hesse critica la comodidad que es la de tener un Dios y que le presenten al hombre con una lista de cosas prohibidas, de cosas que son malas, etcétera, en lugar de hacerse su propio juicio, su propia moral, ¿no? Entonces ahí es donde viene, digamos, la clave de la novela Demian, en la que este personaje de Demian actúa como ese iniciador, ese Virgilio que le enseña el lado oscuro de la vida también a Sinclair, con el objetivo de que Sinclair, como dice la novela, rompa el huevo del mundo y que salga al exterior y que cree su propio persona, su propia individualidad, su propio set de valores, ¿no? Y esa es en fondo la novela. Hay un final que tiene que ver con la guerra, que no quiero spoilear, en donde él va a tener como una experiencia catatónica y una revelación también a través de una persona a la que él conoce y de la cual se enamora en un sentido como muy platónico y muy simbólico también. Y al final la novela nos deja con una suerte de introspección psicológica, ¿no? Que se lleva, que inclusive se pudiera interpretar como que Sinclair en realidad, Demian en realidad era parte de Sinclair, ¿no? No nos queda claro al final si eran una sola persona, inclusive si la persona de la cual Sinclair se enamora también existe o es parte de otra persona que no quiero revelar para que no haya muchos spoilers, pero hay mucho psicoanálisis ahí, hay mucha teoría freudiana, medio rara, medio excéntrica para su época todavía más, y de hecho por estos motivos Germán Hesse fue como que redescubierto por ahí de los años 60, 70 en el movimiento hippie, porque este movimiento, el New Age, encontró en Germán Hesse pues todos estos elementos medio freudianos y también medio orientalística, gnosticistas, en las que esos viajes, ¿no? Ayudados de las drogas, pues encajaban perfectamente y creo que es por eso que inclusive el lobo estepario es muy conocido porque tiene todos esos elementos de mal viaje, donde el personaje principal inclusive habla con Goethe en sus sueños y bueno, si quieren meterse en el mundo de Germán Hesse y sus mal viajes, vayan al lobo estepario. A mí no me gustó, no novela larguísima, pero que para los que les guste toda esa onda del psicoanálisis y todo eso quizá es más atractivo. Esta edición de Demian es una edición mexicana que tiene 140 páginas, pero seguramente es más largo porque son páginas muy densas, muy llenas de texto. Se lee muy rápido porque como dije es en primera persona, entonces se va bastante fácil, bastante bien. Yo lo recomiendo como entrada a la literatura de Germán Hesse. Me parece que es mucho más fácil que Lobo Estepario. No he leído nada más de él, pero de entrada a mí me parece algo muy bueno. Una amiga me comentó que no le gustó porque la puso ansiática, o sea, ansiosa. Y me puedo imaginar por qué, porque la novela es bastante introspectiva y muy filosófica. Y si uno no está como que para andar pensando en 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 los motivos y los fines y las metas de la vida, el sentido de la vida, pues esta novela no es para ustedes definitivamente, porque es una novela muy simbólica y muy cargada
de filosofía con respecto a la vida, la muerte, el sentido de la misma, etcétera. Muy existencialista, digamos, ¿no? Y es muy común en la literatura alemana, sobre todo ese tiempo. Thomas Mann, lo mismo. Y también la literatura post Segunda Guerra Mundial de Heinrich Böll y de Günter Grass es también muy densa, no tan filosófica, pero igual de pesadita. Así que hasta aquí los dejo con la literatura de Hermann Hesse. A ver si le pegamos más a otros autores alemanes y a lo mejor entramos también a un poco de poesía alemana. Saludos y cuídense. Hasta pronto.